Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el siguiente video vamos a desarrollar los conceptos fundamentales de la fase 2. El objetivo del video busca fortalecer los conceptos fundamentales de cinética, de equilibrios de disociación y productos de solubilidad. Como contenido tenemos una breve introducción, los conceptos de cinética y equilibrio es ácido-base, producto de solubilidad y algunos ejemplos. En química analítica, para el entendimiento de los conceptos que se desarrollarán en el curso, son importantes entender la cinética de equilibrio de las reacciones químicas, los equilibrios ácido-base y los productos de solubilidad. Cuando hablamos de cinética de equilibrio de reacciones químicas, nos referimos a la velocidad de reacción, que se define como el incremento de la concentración del producto con el tiempo, la disminución de la concentración de un reactivo. Como ejemplo, entonces tenemos la siguiente reacción, donde tenemos la reacción entre el reactivo A y el reactivo B para la formación de productos. Teniendo en cuenta entonces este ejemplo, la velocidad de reacción es igual a menos el cambio de la concentración del reactivo A con respecto al tiempo, y que va a ser igual también a una constante velocidad por las concentraciones de los reactivos, donde M y N corresponden a los órdenes de reacción dependiendo si la reacción es de primer orden, segundo orden, etc. Como ejemplo ilustrativo, entonces tenemos la siguiente reacción de descomposición, donde entonces tenemos que la velocidad de reacción dada en términos del producto de oxígeno es igual a la concentración de oxígeno en el tiempo T2 menos la concentración de oxígeno en el tiempo inicial o T1 sobre el delta de tiempo. En el siguiente gráfico entonces observamos el cambio de la concentración tanto de reactivos como productos para la reacción como tal. Entonces observamos el incremento de la concentración de los productos y la disminución de la concentración del reactivo como tal, donde la pendiente de cada una de las gráficas corresponde a la velocidad promedio, ya sea de producto reactivo durante un intervalo de tiempo dado. En términos de equilibrios ácido-base es importante entender varios conceptos, como es el concepto de ácido fuerte. Cuando hablamos de un ácido fuerte, corresponde a un ácido el cual se disocia en un 100% en una solución acuosa. Ya cuando hablamos en términos de ácidos débiles, son en los cuales existen un equilibrio, tanto la especie ácida como la especie disociada. En el caso de las bases débiles, son especies que tienen una tendencia despreciable a aceptar protones en una disolución acuosa. Cuando tenemos bases fuertes, son especies que están un 100% protonadas en una disolución acuosa. Y aquí les muestro diferentes ejemplos. Por ejemplo, en el caso del ácido perclórico se denomina un ácido fuerte, y en el caso de tenemos ácidos débiles como el ácido acético, y tenemos bases fuertes como el caso de el hidróxido, que es una base fuerte, y en este caso tenemos una base o par conjugado débil, que sería el ion cloruro como tal. Teniendo en cuenta entonces la definición de ácido fuerte, ácido débil y base fuerte y base débil, les muestro entonces varios ejemplos. En este caso entonces tenemos la representación de un ácido fuerte. Como lo dijimos anteriormente, se disocia en un 100% en una solución acuosa, entonces tendríamos que el ácido más agua da la formación de la especie disociada más H3 o más, donde en el caso de un ácido fuerte el pH es igual a menos el logaritmo de la concentración H3 o más, ya que hay una disociación completa del ácido como tal. Por tanto, entonces el pH no es más que igual a la concentración del ácido inicial. En el caso de una base fuerte, entonces ocurre lo mismo. Entonces tenemos una disolución total de la base en una solución acuosa, dando lugar entonces a la especie disociada y al ion hidróneo. En este caso, entonces, cuando vamos a calcular el pH de una base fuerte, debemos de tener en cuenta la siguiente relación, donde Kw es igual a la concentración de H3 o más por la concentración de OH menos. De aquí podemos despejar la concentración de H3 o más, que es igual a la concentración de OH menos sobre Kw. Por tanto, de aquí también podemos conocer el pH, que es igual a menos el logaritmo de H3 o más, que no es más que la concentración de OH menos sobre Kw.
Para entender un poco eso, entonces les muestro los siguientes ejemplos donde vamos a calcular el pH para el caso de un ácido fuerte y el pH para el caso de una base fuerte. En el primer ejemplo entonces tenemos el ácido nítrico que se disuelve en agua para formar el ion correspondiente y las especies H3 o más. En este caso, como esto es un ácido fuerte, la disociación es completa, por tanto el pH es igual al menor logaritmo H3 o más, donde estos H3 o más corresponden a la concentración del ácido fuerte, que en este caso sería 0.025 molar, por tanto el pH es igual a menos el logaritmo de 0.025 molar, que en este caso sería 1,6. En el caso del ejemplo de la base fuerte, entonces tenemos la base hidróxido de sodio, que es una base fuerte, que al disolverse en agua se disocia completamente. Y como lo dije anteriormente, entonces los H3 o más son igual a KW sobre OH menos, que es igual a 1 por 10 a la menos 14 sobre 0.030, que sería igual a la concentración de los H3 o más. Por tanto, el pH de la solución es igual a menos el logaritmo de la concentración de H3 o más, que es igual a 12.5. En el caso de ácidos débiles y bases débiles, entonces debemos de tener en cuenta que entonces esta disolución no es el 100%, no hay una disociación al 100%, entonces vamos a tener la concentración en el equilibrio de las diferentes especies. Entonces ahí entra el concepto de constante equilibrio, donde la constante de equilibrio es igual a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos, que en este caso vendría siendo el ácido débil. En el caso de las bases débiles, entonces tenemos también la misma situación donde hay un equilibrio de disociación, donde Kb es igual a la concentración de reactivos sobre la concentración de la base. Como ejemplo para este tipo de ácidos y bases débiles, les traigo el siguiente ejemplo, donde nos piden calcular el pH de la solución del ácido fluorhídrico, una concentración esta, y nos preguntan entonces que había que calcular la constante de disociación y el pKa del ácido fluorhídrico. Entonces planteamos la ecuación de la disociación, donde tenemos entonces el ácido en agua y se disocia en un equilibrio porque es un ácido débil. Como concentración entonces inicial para el problema tenemos que inicialmente tendríamos una concentración de 0.2,50 para el ácido y 0 de los otros productos. Pero ya en el equilibrio vamos a tener que la concentración del ácido fluorhídrico va a ser 0.50 menos X, que es lo que se disocia, y la concentración de F menos es igual a X y de H3 o más igual a X. Estas son las concentraciones en el equilibrio. Entonces, si tenemos en cuenta que el pH es de 2,036, entonces podemos encontrar la concentración de los H3 o más. Por tanto, la concentración X, que viene siendo los H3 o más, es igual a 10 a la menos pH. En este caso son 2,036 y nos da la concentración de H3 o más. Conociendo entonces la concentración de H3 o más, tenemos que la concentración de F menos es igual a X, es decir, igual a la concentración de H3 o más. Y aquí tendremos que la constante de disociación es igual a la concentración de F menos, que sería X, que ya lo hallamos, por X, que sería la concentración de H3 o más, que fue calculada a través del pH, sobre la concentración del ácido de partida, que es igual de aquí de la ecuación, que sería 0.250 menos X, es decir, 0.250 menos 9.2 por 10 a la menos 3. Haciendo el cálculo, entonces tendríamos la concentración el valor para la constante de disociación. Posteriormente, entonces sabemos que el pKa es igual a menos el logaritmo de la constante de disociación, que es igual a 3.45. Y ahí ya tendríamos resuelto el ejercicio como tal. Otro concepto fundamental es el producto de solubilidad, donde generalmente tenemos sales que bajo concentración de saturación llegan a un equilibrio, donde tenemos parte de las especies disueltas en agua y parte de las especies precipitadas, entonces se genera un equilibrio de disolución-precipitación. Para este caso entonces pongo como ejemplo la sal de cromato de plata, que bajo concentraciones saturadas se va a encontrar un equilibrio de los iones y la sal como tal, ¿cierto? Entonces ahí hablamos de un KPS o constante de producto de solubilidad. Para este caso entonces la constante KPS es igual a la concentración de los iones
en solución por el elevado al coeficiente el cual tiene el ion sobre, por la concentración del otro ion como tal, siguiendo la fórmula que les muestro aquí a continuación, donde Kps es igual a m a la n por la otra concentración elevado pues, al coeficiente que tengamos de la ecuación como tal. Para entender entonces un poco este concepto les muestro el siguiente ejemplo, donde nos piden nos presenta la siguiente situación. Nos dicen, cierta disolución saturada de cromato de plata tiene una concentración de ion plata de 5 por 10 a la menos 5 y de cromato de 4.4 por 10 a la menos 4. ¿Cuál sería el valor de Kps para esta sal? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, sabemos que Kps vendría siendo igual a la concentración de plata al cuadrado por el coeficiente que tenemos acá por la concentración del ion cromato elevado a la 1 porque tenemos el coeficiente 1. Entonces, partimos de la ecuación de los valores dados por el problema, donde tenemos 5 por 10 a la menos 5 elevado al cuadrado, que sería la concentración de ion plata, por la concentración de cromato, que sería 4.4 por 10 a la menos 4, y nos da entonces el valor de Kps correspondiente a la sal como tal. Como segundo ejemplo para ejercicio, entonces nosotros nos piden calcular la solubilidad molar de la sal de fluoruro de magnesio si la constante de solubilidad es esta, ¿cierto? Entonces, planteamos el equilibrio de solubilidad, que es el siguiente, y nos dan una Kps de 7.4 por 10 a la menos 11. Entonces, de la definición de Kps tenemos que el Kps es igual a la concentración del ion magnesio, ¿cierto? Coeficiente 1, entonces elevado a la 1, por la concentración del ion fluoruro elevado al cuadrado, porque tenemos el coeficiente 2, y eso va a ser igual a x por 2x o 2s, en este caso sería la solubilidad molar para la sal, nos daría un total de 4x a la 3, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces el Kps que nos dieron, lo reemplazamos en la ecuación y encontramos que x es igual a 2.6 por 10 a la menos 4, que viene siendo la solubilidad molar para esta sal como tal. Muchas gracias por la atención prestada, espero que el video les sea de utilidad para desarrollar el cuestionario de la fase 2. Muchas gracias.